Bueno, bienvenidos todos al séptimo seminario de este semestre. Hoy día está con nosotros Emiliano Campagnolo, de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos va a hablar de bases de Grobner, una generalización a la eliminación gaussiana y el algoritmo de la división. Adelante. Perfecto, muchas gracias a Eder y a los otros, las otras personas que organizan el seminario por invitarme. Acá hay una diéresis, pero repito, decía antes soy medio boomer y no sabía cómo ponerla acá en el título, por alguna razón me costó. Es Grobner acá con diéresis, creo que también se escribe sin diéresis. Bueno, voy a hablarles un poquito de bases de Grobner. Contaba que no es algo en lo que estoy trabajando, así que voy a dar aspectos muy generales. Así que bueno, la introducción esta no sé si leerla porque creo que miento en algunos lugares sobre cosas que no voy a decir, pero las bases de Grobner son objetos de estudio porque tienen muchas en áreas de la matemática como la geometría algebraica, la álgebra conmutativa, el álgebra computacional. Hay un algoritmo muy conocido para calcular base de Grobner, pero igual se estudian otros algoritmos que sean más eficientes computacionalmente, y es un objeto de estudio encontrar un algoritmo para encontrar bases de Grobner que sean más eficaces, ¿sí? Entonces, bueno, en esta charla vamos a ver algún enfoque que tiene la base de Grobner, que es, por ejemplo, esto que digo que generaliza de alguna manera el algoritmo de división en el anillo de polinomios en una sola variable, y también la eliminación gaussiana. ¿Bien? Eso lo vamos a decir un poco por encima. Y si tenemos un poco de tiempo, vamos a mencionar algo sobre alguna otra aplicación que tiene y algún resultadito que encontré ahí que me ayudó en mi tesis de grado. Por ahí lo mencioné al final. ¿Sí? Bien, vamos a hacer una introducción primero para que nos metamos en el tema todos. Quizá muchos ya sepan todas las cosas que voy a decir a continuación, pero fijemos un poco notación y bueno. ¿Qué es un anillo? Bien, un anillo es una terna con un conjunto y dos operaciones. Bien, de tal manera que con la primera operación es un grupo abeliano y con la segunda operación es un monoide conmutativo. ¿Está bien? Cuando digo monoide, me refiero a que es asociativo, ¿no? Y que tiene identidad, ¿está bien? Y acá digo anillo conmutativo con identidad porque también está la definición de anillo, que no necesariamente es conmutativo ni tiene identidad, pero bueno, para nosotros los anillos van a ser conmutativos con identidad. Y bueno, además de estas tres operaciones, una compatibilidad entre las dos operaciones, que es esta, ¿bien? Ejemplos de anillos. Bien, tenemos los conjuntos de números que más solemos nombrar, ¿no? Los números complejos, los números reales, los números racionales y los números enteros. Bien. ZN, quizá hay algunos, esto se puede confundir, digamos, son los enteros módulo n. Bien. Eso también es un anillo. Y, por ejemplo, si ya tengo un anillo R, el anillo de polinomios en una sola variable y el anillo de polinomios en varias variables son anillos, ¿sí? Justamente lo llamo anillo de polinomios. Una cosa, si alguno tiene una pregunta, abre el micrófono y pregunte, no hay ningún problema. Bien, algunos subobjetos en la categoría de anillos. ¿Qué es un subanillo? Acá debería haber una barra, bueno. Un subanillo de R, un subconjunto de S, que sea un subgrupo abeliano de R, es un subanillo de R si el 1 pertenece a R y es cerrado por la multiplicación. ¿Bien? En particular, S también va a terminar siendo un anillo con las operaciones heredadas de R. ¿Bien? Y un ideal de R, ¿bien? También, como antes, es un grupo abeliano, pero que satisface que es cerrado por la acción izquierda de R. ¿Está bien? Eso quiere decir que cualquier elemento de R multiplicado cualquier elemento de S está contenido en S. ¿Sí? Bien, un poquito de notación. Si tenemos un subconjunto de R, entonces denotamos entre paréntesis a S el conjunto de estos elementos que tienen esta pinta. ¿Bien? Que son productos de elementos de R por elementos de S. ¿Sí? Acá S no necesariamente es finito,
sino que acá esta es una suma finita de algunos elementos de S, eso lo aclaro. Bueno, este conjunto acá resulta ser un ideal y lo llamamos ideal generado por S. Si S resulta ser un conjunto finito, el ideal generado por S lo vamos a denotar así. Y notemos que si S es un conjunto unipuntual, y S es el elemento de este conjunto, se escribe como R por S. Bien, en particular, los ideales no suelen ser anillos, ¿sí? Subanillos, porque no contienen el 1. Bien, y dentro de nuestra definición era que contengan el 1. Un ideal de R lo vamos a llamar principal si existe un elemento en el anillo tal que ese ideal está generado por ese único elemento. Los ideales principales son los que están generados por un solo elemento. El anillo R se dice anillo de ideales principales si todo ideal de R es principal. Por lo general se lo conoce como dominio de ideales principales, pero repito, como nuestros anillos son conmutativos con identidad, todos son los que llamamos dominios de ideales principales. Bueno, ahora una pregunta. Si tenemos I un anillo de R y A un elemento de R, en cualquier anillo, ¿cómo sabemos si A pertenece a I o no? ¿Tenemos un algoritmo para saber si A pertenece a ese ideal o no? Bueno, en Z, por ejemplo, sí lo tenemos. Y lo tenemos gracias al algoritmo de división que hay en Z. Bien, ¿por qué podemos conseguir tan fácilmente un algoritmo de este tipo? Porque Z justamente es un anillo de ideales principales. Todo ideal de I se va a poder escribir como el generado de un elemento D. ¿Bien? Y este D se lo puede tomar positivo, digamos. Acá hay otra particularidad de los anillos que están las unidades. Las unidades de Z son 1 y menos 1. Y en el caso de tener un generador negativo, puedo multiplicar por menos 1 y seguir obteniendo el mismo generado. El algoritmo de división de Z dice lo siguiente, dice que si yo tengo un elemento A, bien, y tengo el ideal I, que va a estar generado por un D, existen únicos D y R, tal que se satisface esto, y además R tiene una especie de cota, lo vamos a llamar así. Acá la cota es explícita, ¿no? R está entre 0 y D menos 1. Bien, la unicidad que tenemos en este algoritmo, la unicidad que tenemos en este resultado, nos da un criterio fácil para ver si A pertenece ahí rápidamente, digamos. ¿Cómo hacemos? Tenemos A, tenemos el ideal, vemos un generador del ideal, en este caso D, aplicamos el algoritmo de la división. Si R me da 0, entonces A pertenece al ideal, y si no, no. ¿Bien? Bastante fácil en este caso. El caso de el anillo de polinomios sobre un cuerpo. Vamos a fijar un cuerpo acá, a partir de acá va a ser un cuerpo, quizá lo repita, digamos. En particular los cuerpos son anillos. Entonces, el algoritmo de división por k de x es casi lo mismo, digamos. Bien, acá k de x también es un anillo de ideales principales, entonces existe un polinomio tal que el ideal es generado por ese polinomio. Además, este polinomio se puede tomar mónico por el mismo argumento que decía anteriormente. Acá las unidades de I son los escalares de K, digamos, la inyección que hay acá de K al anillo de polinomios. Entonces, si tiene un coeficiente principal distinto de 1, lo multiplicamos por el inverso y ya está. Por eso necesitamos cuerpo acá, digamos, para poder tener ese único generador. El algoritmo de división en K de X nos dice que existen únicos Q y R, tal que se cumple esto. También habíamos dicho que son únicos, pero acá la condición de que R de alguna manera sea más chico que P es a través del grado. Bien, acá tenemos un objeto que mide que es el grado. En el caso, recordemos que los polinomios cero no tienen grado, entonces esto está mal escrito. Acá debería decir R igual a 0 o el grado de R es menor al grado de P, digamos, por cómo se define grado en general en los polinomios. ¿Bien? Entonces, esto nos da otro criterio para ver si yo tengo un ideal en el anillo de polinomios, para ver si un polinomio está o no está, digamos. Bien, entonces, el criterio es el mismo, tengo P y tengo I, encuentro un generador, tengo Q, tengo A y tengo I, encuentro un generador P en I y aplico el algoritmo de la división. Si obtengo R igual a 0, está en el ideal. Si no obtengo R igual a 0, no está en el ideal. Bien,
¿Qué pasa con el anillo de polinomio en varias variables? ¿Qué problema tengo acá? ¿Alguno se da cuenta? Que no es de ideales principales. Correcto, no es dominio de ideales principales. Pero tenemos lo que se llama el teorema de la base de Gröner, el teorema de la base Hilbert, ¿sí? Entonces, primero, esta es una definición de anillo noetheriano, pero en realidad hay varias definiciones, o sea, hay definiciones equivalentes a esta, ¿bien? Las que nos va a interesar ahora es que un anillo es noetheriano si todos sus ideales son finitamente generados. Si uso algún dialecto extraño, interrúmpame y díganme, por favor. Bien, ¿cómo dice el teorema de la base Hilbert? Si tengo un anillo noetheriano, entonces R de X también es noetheriano. Bien, se puede probar inductivamente que el anillo de polinomio en varias variables es noetheriano, y si tengo un cuerpo K, es noetheriano, los cuerpos solamente tienen dos ideales, y los dos son finitamente generados. En realidad, sí, ambos son finitamente generados, y por lo tanto, el anillo de polinomio en varias variables sobre un cuerpo también es noetheriano. Bien, entonces, vamos ahora a tratar de hacer todas las analogías a partir de la charla. Por lo general vamos a considerar el anillo de polinomio sobre un cuerpo, y vamos a ir haciendo analogías con lo que contábamos antes, ¿bien? Lo que solíamos tener antes era un i generado por un solo elemento, y el elemento a dividir, digamos, al aplicarle el algoritmo de la división, lo escribíamos como un múltiplo de ese elemento más un resto. Acá vamos a ver que vamos a tener algo distinto porque ya de entrada no tenemos un solo generador en el ideal. Bien, este es un momento de espacio publicitario, es para atún el dique. Bien. Ay, Dios mío. Si vienen a Córdoba, consumen este atún y está muy barato. Creo que está a 50 centavos de dólar. Perfecto, entonces, para facilidad, hay algunos resultados que van a requerir característica 0, ¿sí? Incluso algebraicamente cerrado. Puede ser que haya metido la pata en algún momento y que haya algún resultado que requiera algebraicamente cerrado y no lo diga. Así que, bueno, si alguno se da cuenta, por favor, háganmelo saber. Y los números naturales así, acá en Córdoba no incluyen el 0, lo aviso por las dudas. Bien, entonces el objetivo de esta charla va a ser, como decía antes, generalizar el algoritmo de la división en el anillo de polinomios en una sola variable a el de varias variables, introducir las bases de Gröner y algunas de sus propiedades, y encontrar un algoritmo para calcular bases de Gröner de un ideal del anillo de polinomios en varias variables. Y si tengo un elemento en el anillo de polinomios, quiero ver si pertenece a un ideal y encontrar un algoritmo para ello. ¿Bien? Y después acá esta va a ser ver si un elemento no solo pertenece al ideal, sino también pertenece, en realidad el ideal radical es más grande que el ideal, así que puede no pertenecer ahí. Si tengo un elemento del anillo de polinomios y un ideal acá, ver si pertenece a su radical. Esta es una aplicación muy buena para geometría algebraica. No sé si alguno está... no sé si alguno sabe un poco, digamos, qué importancia tienen los ideales radicales en la geometría algebraica. Si no, después menciono un poquito. Bien, entonces, vamos con el primer objetivo. Bien, recordemos lo que tenemos en el algoritmo de división en el anillo de una sola variable. Tenemos esta igualdad y tenemos esta condición. Tenemos el grado. El grado es algo que me dice que de alguna manera R es más pequeño que G. ¿Bien? Esto no lo podemos replicar en el anillo de varias variables. ¿Bien? Porque, por ejemplo, si tenemos los monomios de grado 1, son todos distintos entre sí y todos tienen grado 1, es decir, no son comparables entre sí. Entonces no puedo comparar, o sea, no tengo un orden total como tengo acá para ayudarme en esto. Por ese inconveniente que tenemos, vamos a definir lo que se llaman órdenes monomiales. ¿Bien? Bueno, vamos a definir de esta manera, como t a la n, al conjunto de todos los monomios. ¿Bien? Estas van a ser sus potencias. ¿Bien? Y si pongo las potencias en una lista de números, puedo escribir de manera más abreviada todo esto de esta manera. ¿Bien? Esto va a ser muy útil, digamos, después para anotación. Entonces, vamos a escribir a t a la n de esta manera.
Bien. ¿Qué es un orden monomial? Bien. Es un orden Disculpa, total en los... disculpa. Emi, Sí. ¿puedes volver un poco la... a ver, ¿Hay si alguna puedes repetir la parte, definición, sí, la definición que acabas de dar. la definición? Sí. Eh, Técnicamente no di ninguna definición, solamente es una notación. Esto de acá Ah, ya, ya, ya. Ya. representa todos los monomios, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá es agarrar y escribir a esto Mm, como x a la beta, ¿bien? ya, Pero beta obviamente es un, como digamos, es un superíndice, digamos, en vez de un ya. índice. Pero para escribirlo de manera más resumida, digamos, que en algunos casos es bastante Perfecto. útil. Ok. ¿Puedo pasar? Sí, sí, dale nomás. Bien, que este es el caso de esta definición, digamos. Un orden monomial es un orden total, bien, en los monomios. Total significa que todos los elementos son comparables entre sí. eh, y que cumple lo primero. Todos los no monomios con exponente, superexponente, distinto de 0 son mayores que 1. Y si tengo un monomio menor que otro y multiplico a los dos por un monomio, eso preserva el orden, ¿sí? Creo que en este caso sí sé que es multiplicativo. Bueno, bien, entonces, ejemplos. Esto de acá va a ser lo que nos va a ayudar a solucionar el tema este de dar cierto orden a los monomios. Nosotros en el anillo de una sola variable la tenemos muy fácil. ¿Cuáles son los monomios mónicos? Son 1, x cuadrado, x al cubo y así sucesivamente, y tenemos un orden obvio. El orden obvio se traduce vía el grado. Entonces, ahí tenemos un criterio fácil de decir qué monomio es más grande que otro. Bien, acá vamos a recurrir a órdenes monomiales, que son órdenes que cumplen esto. Un ejemplo de orden monomial, que en realidad no es el mejor ejemplo, pero fue el que yo mejor entendí para ciertos algoritmos y me dediqué a usarlo en el trabajo de grado. Entonces, bueno, es el que voy a contar acá. Los otros tampoco son difíciles, pero a nivel de hacer cuentas, quizá uno en algunos casos puede llegar a ver mejor esto. Igual son más ineficientes en algunos algoritmos. Bien, el orden lexicográfico es, tenemos las variables de nuestro polinomio y le ponemos un orden, ¿sí? Mientras más chico el subíndice, más grande es la variable, ¿bien? Y a partir de ahí, lo que hacemos es como el orden alfabético, digamos. Nos fijamos entre dos monomios, no olvidemos de esta desigualdad, tenemos dos exponentes. Nos fijamos cuál es el primer exponente que es distinto y lo comparamos. El que tiene exponente más grande de esos, entonces es el más grande entre los dos. Bien, este R0 es el más chico entre ellos que cumple esto. Vamos con un ejemplo. Bien, vamos con, por ejemplo, el orden lexicográfico obviamente resulta un orden monomial, pero por ejemplo n igual a 3. Bien, siempre tenemos que agarrar y fijar un orden entre las variables. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos x1 en la 77. Este es más grande que este monomio, porque el primer exponente, que es distinto, es el 1, y el que tiene más grande ese exponente es este. Entonces, este es más grande, por más que este tenga 666 como exponente en el resto de las variables. Bien, Ah, ahora, diabólico, estos dos che. monos, claro, sí. Así no era muy fácil de descifrar. Estos dos monomios, bien, tienen el mismo exponente en el primero que fallan es en el segundo. Bien, entonces, por alguna razón, acá lo puse al revés. Pero bueno, digamos que acá hay 600, ¿sí? Acá lo puse al revés, pero si este fuera 600, este sería más grande que este. Bueno, todo esto es menor a x1, obviamente, porque el primer exponente es 1. X1 es más grande que x2 a una potencia de 10 muy Pero el grande segundo por está x3, bien. porque acá es x1 a la 0, ¿perdón? El segundo creo que está bien, ¿no? Por el hecho de que no aparece X2, sino que aparece X3. Entonces X2 está elevado a 0. Ah, tenés razón, acá había visto x2, sí, Sí. sí, me troleé a mí mismo. Muy bien, Emiliano. Eh, correcto. ¿Está bien esto? Acá x2 no tiene exponente y por eso esto es más grande que este. Y bueno, creo que más o menos se entendió. Spoiler.
acá se entendió, x2 es mayor que cualquier potencia de x3. Bien, este teorema de acá usa el teorema de la base de Hilbert, que dice que, los órdenes monomiales son órdenes, son bien ordenados, ¿está bien? Igual no es muy relevante para esta charla, pero es algo curioso, digamos, que además también usa el teorema de la base de Hilbert. El teorema de la base de Hilbert y el teorema de los ceros de Hilbert, más vinculado con la geometría algebraica, aparece mucho en estos contextos. Bueno, a partir de este momento vamos a fijar un orden monomial. Si quieren imaginarlo, le hace más fácil, fijemos el orden lexicográfico, ¿bien? Podría haber puesto otro ejemplo ahora que me doy cuenta. Bien. Bueno, entonces, tenemos un polinomio en el anillo de polinomios. Vamos a necesitar fijar un poco de notación, como los polinomios en una sola variable reconocíamos fácilmente coeficiente principal, término independiente. Acá vamos a querer hacer algo parecido, ¿sí? Si tenemos un polinomio que va a tener esta pinta, recordemos que estos son superíndices, y estas son, este va a ser el orden. El polinomio se va a escribir de esta manera. Cada término de estos va a tener como monomio un x a la alfa i. Y fijemos este orden, digamos que tiene este orden los monomios de los términos de f. ¿Bien? Entonces, LP va a ser la potencia principal, ¿sí? Por eso de P. La potencia principal de P va a ser x al alfa 1. ¿Por qué? Porque entre todos los monomios, entre todos los términos, el que tiene el monomio más grande acá es x al alfa 1. El LC va a ser el coeficiente, potencia, coeficiente, ¿bien? Que en este caso va a ser el coeficiente que acompaña a la potencia más grande. Y el LT de F va a ser el término, ¿bien? T de término, que va a ser la potencia, el término que acompaña a la potencia más grande. Así que nos acordemos, potencia, coeficiente y término. Bien. Ahora vamos a tratar de replicar un poco de qué hace uno cuando usa el algoritmo de división en los números enteros y también en el anillo de polinomios, digamos. Y lo que va haciendo por lo general es va restando cosas, ¿bien? Va restando cosas para que cada vez se haga más chico, hasta descubrir que no se puede dividir más, o bien que ya llegamos a 0. Entonces, tenemos tres polinomios, g distinto de 0, decimos que f es reducido a h módulo g, y lo escribimos así. Acá me falta un más en realidad, ¿está bien? Si en la potencia de g divide un término no nulo de t, de f, y h es f menos g multiplicado por un término, ¿bien?, de f dividido por el término de g. Acá vamos a hacer un ejemplo porque esto parece medio rebuscado, pero en realidad tiene cierta lógica. ¿Bien? Vamos a meternos en el anillo de dos variables y vamos a tomar también el orden lexicográfico, que más o menos lo entendemos. Fijamos x mayor que y y tomamos estos dos polinomios. ¿Bien? Acá los órdenes, si se pueden ver, están ordenados de término más grande, de monomio más grande a monomio más chico. Bien, fijémonos que el LT de G es este, bien, es el más grande, el LP de G es este, y LP de G divide a dos términos de F. Bien, ¿cuáles son los términos de F que divide? Este y este, ¿está bien? Pensé que había puesto un pause más acá. Este de acá lo divide claramente, y este de acá. Esto nos dice también que puede dividir a algunos intercalados, digamos. Fíjense que este es más grande que este, sin embargo a este divide a este, digamos. El orden dividir acá no es total. Bien, entonces, lo que vamos a considerar para hacer este ejemplo es este t. Bien. Fíjense, como t es dividido por el LP de G, podemos dividir por LT de G, digamos. Total, el LT es el término, lo único que estoy agregando es el coeficiente. Entonces, agarramos esto, que es el F, y le restamos esto que está acá, que es lo mismo que dice acá. Cuando aplicamos la resta,
lo que nos termina ocurriendo, fíjense que lo que nosotros terminamos, el término que terminamos restando acá, ¿bien? Era el término más grande de f. Entonces, después de haber hecho eso, nos quedó un polinomio cuyo monomio más grande es más pequeño que el anterior. ¿Bien? Entonces, de esa manera, lo que hicimos fue, restando algo como que queríamos, o sea, algo por lo cual después nos va a interesar dividir, obtuvimos algo de alguna manera un poco más chico, ¿sí? A este polinomio lo vamos a llamar f1, y acá es cuando decimos que f es reducido a f1 módulo g. Y además, el LP de f es menor que el LP de f1. Bien. Ahora generalizamos un poco esta idea, digamos, si tenemos fh y una familia de FIs, polinomios, ninguno de los FI igual a 0, llamamos f grande al conjunto de los FIs, decimos que f es reducido a h módulo f grande, y lo denotamos de la misma manera, si existen iteraciones de las mismas que habíamos hecho antes, de tal manera de que f se reduce a h. ¿Bien? Estos FIs se pueden repetir. De hecho, lo que podría haber hecho en el caso anterior es volver a reducir a F1 por G, digamos. Y en algún momento eso iba a tener algún fin, spoiler. Pero bien, terrible espacio acá, ¿no? Bien, ahora vamos, lo que habíamos dicho antes es que queríamos generalizar el algoritmo de la división. De alguna manera, el R, el resto, en ambos casos, en el algoritmo de la división en enteros y en el de polinomios, era más chico, ¿bien? Que la cuestión a la que íbamos a dividir. Entonces acá vamos a dividir como una especie de criterio, por lo cual vamos a decir que de alguna manera R es más chico que un conjunto F. Decimos que R es reducido sobre F si R es igual a 0 o ningún término de R es divisible por alguna potencia principal de FI. ¿Está bien? De ninguna de estas. En otras palabras, R no puede ser reducido a módulo F. Si F pequeña es reducido a R módulo F grande, decimos que R es un resto de F respecto de F grande. Bien, la proposición, esto se puede hacer viendo cómo uno cuando agarra y escribe qué significa iterar de esta manera, ¿bien? Iterar de esta manera es ir restando Fs por los F sub i j, digamos. Si uno después se fija qué es lo que fue haciendo a medida que pasaba el tiempo, se da cuenta que puede escribir al F, si F es reducido a R módulo F grande, puede escribir a F pequeña como múltiplos de los FIs más R. Fíjense que esto es una analogía del algoritmo de la división. En el algoritmo de la división, nosotros lo que teníamos era un ideal generado por un solo elemento y terminábamos escribiendo a F como un múltiplo de ese elemento más R. Acá cuando tengamos un ideal va a ser generado por una familia de polinomios FIs, una familia finita. Entonces ahora lo que podemos hacer es escribirlo de esta manera, pero que sea un múltiplo de cada uno de estos. ¿Bien? Claro que todavía estamos lejos del algoritmo de la división, digamos. No tenemos muchas más hipótesis sobre eso, digamos. Bien, ahora sí vamos a tratar de generalizar de alguna manera el algoritmo de la división. Bien. Tenemos una familia de polinomios, tenemos F y una familia de polinomios FI, tenemos F grande, conjunto de los FI, y este algoritmo lo vamos a ver así por arriba. Lo que me interesa es la idea, ¿bien? Se crea como una variable, auxiliar, un polinomio auxiliar que se llama H0, que inicialmente H0 se define como F, y se definen los U sub i j, inicialmente van a ser todos 0, ¿bien? Entonces el algoritmo va a ir cambiando lo que es este H0 y estos U sub i j. Si llego a HJ igual a 0, voy a ir restando cosas hasta que el HI se vaya disminuyendo. Cuando llego a 0, lo que va a ocurrir va a ser que termine el algoritmo, digamos. Los U i sub j que teníamos van a ser los U sub i y van a terminar siendo los múltiples de los FIs, digamos los polinomios que multiplican a los FIs.
Si el HJ no es 0, ahí vamos a aplicarle alguna resta al HI con alguna condición, digamos. Hay alguna condición que lo hace óptima para que esto cada vez vaya siendo cada vez más chico para que efectivamente el algoritmo alguna vez acabe y termine siendo 0. Aplicando este algoritmo, lo que terminamos obteniendo es que f se escribe de esta manera, r es reducido sobre f, y además tenemos esta igualdad de términos de las potencias principales. ¿Bien? La potencia principal de f va a ser el máximo entre estas potencias principales. ¿Bien? Eso es muy ventajoso a la hora de hacer cuentas con base de Grobner. ¿Está bien? Quizá uno se dé más cuenta de la ventaja que tiene más adelante en la charla. Y en este caso, a R lo llamamos resto de f en la división por f grande. Bien. ¿Cuál es el problema de este algoritmo de la división? Hay algo que nos falta acá que teníamos antes y que ahora no tenemos y que no nos permite todavía cumplir el objetivo que queríamos. ¿Alguno se da cuenta? Bien, lo que teníamos antes era unicidad. ¿Bien? Ahora no tenemos unicidad, ¿sí? No tenemos unicidad ni en los U/Is ni en los R. Entonces, de alguna manera, nos estamos quedando un poco cortos, digamos. Todavía nos falta un poco para que esto nos dé de alguna manera un criterio para ver si un F está en el ideal generado por unos FIs. Bien. De nuevo, el orden monomial está fijo. Esto ya no lo debería hacer más. Consideramos I un ideal en el anillo de polinomios. Bien. Y los G sub is, una familia finita, definimos G al conjunto de esa familia finita, decimos que G es una base de Grobner de I, si para todo F perteneciente a I, no nulo, existe un índice tal que el LP de G de I divide al LP de F. ¿Bien? Una potencia de alguno de estos divide a F, ¿sí? Y eso ocurre para todo F en I. Bien, vamos a llamar L grande TDS al generado de los LTDS con S en un conjunto S, en un subconjunto del anillo de polinomios. Y acá tenemos algunas equivalencias de la base de Grobner, por eso definí, creo que va a ser el único momento cuando defina que voy a usar esto, que yo quiero dejar la idea, digamos. Esto es lo que tiene de interesante las bases de Grobner, ¿sí? Acá lo que tenemos es que f pertenece a I, sí, solo si f es reducido a 0 módulo G, ¿bien? Entonces, si de alguna manera, porque ¿esto significa que tenemos ya algoritmos de la división? No, porque quizás si aplicamos el algoritmo de la división de f, obtenemos que f es reducido a R módulo G. Pero eso no me dice que f no sea reducido a 0 módulo G. En ese sentido todavía no tenemos una unicidad, pero bueno, más adelante vamos a ver que sí. De hecho, creo que va a ser la próxima filmina. Y aquí tenemos otras condiciones que, bueno, son ilustrativas para esta charla, sencillamente. Esta filmina era para antes. De hecho, esa filmina me jodió el archivo. Bien, tenemos... Sí, déjale tomarle una foto. Por supuesto, bien. Así de pixelada y bonita. Perfecto, esto iba perfecto. porque el algoritmo de la división era por humo. Si no es sobre una base de Grobner, todavía es puro humo porque no tenemos la unicidad que estábamos buscando. Bien, hasta ahora definimos una base de Grobner. Ahora vamos a definir qué es una base de Grobner sobre un ideali, de un ideali, ¿bien? Y eso, sencillamente, lo único extra que pedimos es que I sea igual al generado por los G sub is, ¿sí? Entonces, consideramos I un ideal acá, Emi, generado por S, sí. hay una pregunta del público. Sí, Freddy, sí. dale nomás con el micrófono. Sí, perdón. Hola, ¿se escucha? Sí. Que he visto, por ejemplo, que las bases están indexadas por
por el mismo del 1 al t. Y no sé si existe algo así como la dimensión de estos generadores o Ah, pueden me variar preguntas en cardinalidad. por qué está indexado por el T. Perdón, que esa parte no la entendí bien. Claro, no, pero si es que las bases, si tú tenías una base de Grobner, ¿tiene que ver su cardinalidad, por ejemplo? ¿Es única o Bien. pueden La puntos respuesta es más no, grandes o más digamos. chicos que cumplen? No son únicas, digamos. O sea, si tengo un ideal y una base, existen varias bases de Grobner para ese ideal. ¿Sí? Las indexo para recalcar que son una cantidad finita y se ve que en el momento que escribí esto, T era un número que me estaba gustando y N ya estaba muy quemado, ¿viste? Pero sí, buena pregunta. Las bases de Grobner por ahora no son únicas. Más adelante vamos a ver que si se le pone alguna condición, sí son únicas. ¿Sí? Pero muy buena pregunta. Muchas gracias. Disculpa, pero perdón, no me quedó claro algo. ¿Ese número es fijo para cada ideal? No, 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 no. ¿El T? Ah, el T No, sí, no, no, claro. no, no. No, no, Ah, no, no ya. es fijo, no es fijo, no es fijo. De hecho, puedo agregar acá un polinomio. Puedo agregar 7, pero no, bueno, sí, 7. Puedo agregar 7 acá como polinomio y eso sigue siendo una base de Grobner. La condición de la base de Grobner era sobre los elementos de I versus los elementos de los G sub I, digamos. Era que no sean divididos por ningún término de acá, digamos. Ningún término de acá se dividió por los LP de G de I de acá. No, perdón, al revés, que sí sean divididos. Perdón, 7 no es un buen ejemplo tampoco. No, 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 7 no. Ya no, pero eso, justo eso era mi duda. Gracias. De nada. Gracias. Acá recordamos la definición que siempre existe un LP de GDI que divide al LP de F para todo F en I. ¿Bien? Se sabe, se puede ver fácilmente, fácilmente no significa que voy a dar la prueba, que si tengo un subconjunto generado por solamente monomios, entonces existe G una base de Grobner de I. ¿Bien? O sea, si I está generado por solamente monomios, entonces existe G, base de Grobner de I, y esto de acá es como lo que quería hacer hincapié entre que esto de alguna manera generaliza el algoritmo de la eliminación gaussiana, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno con el algoritmo de la eliminación gaussiana? Uno tiene varias ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales son polinomios de grado 1, ¿está bien? O sea, son polinomios cuyo todos los grados son 1, digamos, son suma de combinaciones lineales de x sub i. Y cuando uno encuentra una base de Grobner ahí, lo que está haciendo es aplicar eliminación gaussiana, ¿bien? Lo que va haciendo es, uno agarra y establece un orden fijo entre las variables. Dice, bueno, la de la izquierda va a ser como la más grande, ¿bien? Esa va a ser x1, x2, x3, así en ese orden uno más grande lo coloca en una fila, las columnas representan cada variable, y uno va haciendo restas hasta que se deshace, ningún otro tiene x1, después ningún otro tiene x2, ningún otro tiene x3. De todas maneras, eso de eliminación gaussiana se entiende mejor con lo que se llaman las bases de Grobner reducidas, ¿sí? Que esas sí son únicas. La eliminación gaussiana es un algoritmo que me da una única matriz reducida por filas, que bueno, no es el caso de las bases de Grobner, digamos. Bien, decimos que G es una base de Grobner. Si G es una base de Grobner de este ideal, y además es la base de Grobner de este ideal. Bien, o sea, esto es base de Grobner a secas, no de un ideal. Es que sea base de Grobner del ideal generado por sus propios elementos. Bien, esta va a ser una de las pocas pruebitas que vamos a hacer, si no la única. Si tenemos una base de Grobner a secas, entonces, para todo polinomio que tengo acá, el resto de la división por G es único, ¿sí? Y la prueba es muy facilita, digamos. Supongamos que F se reduce a R1 módulo G y F se reduce a R2 módulo G. Obviamente con R1 y R2 restos. Estamos considerando a R1 reducido sobre G y R2 reducido sobre G.
Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esto? Bien, acordémonos que esto se escribe como suma de múltiplos de los G sub is más R1. Entonces, si le restamos R1, como G está generado por esto, entonces F menos R1 vive en G. Vive en el ideal generado por G. Análogamente, F menos R2 vive en el ideal generado por G. Si restamos R1 menos R2, esto va a ser la resta de dos elementos de G, y por lo tanto pertenecen al ideal G. Pero R1 menos R2 es reducido sobre G. ¿Está bien? Pero al mismo tiempo, R1 menos R2 es un elemento del ideal. Pero R1 menos R2 se escribe como producto de G sub is. Pero como es reducido sobre G, todos esos polinomios multiplicando los G sub is tienen que ser ceros. Entonces R1 menos R2 tiene que ser 0, por lo tanto R1 igual a R2. Esta prueba es como la más sencilla que hay, y por si no se entendió muy bien, esa es la razón por la cual no doy más pruebas de esto. Bien, entonces, consideramos F un ideal, perdón, F un anillo e I un ideal acá. Entonces, si conocemos una base de Grobner, G del ideal I, entonces podemos tener un algoritmo para saber si F pertenece a I o no, gracias al teorema anterior, porque era lo que nos faltaba del algoritmo de la división para establecer esto de que si F vive en el ideal o no. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos el algoritmo de la división en F sobre G. Si el resto es 0, ya está. F pertenece al ideal generado por G, que es I. Si el resto no es 0, como el resto es único, módulo G, entonces F no va a pertenecer al ideal generado por G. ¿Bien? Seguimos teniendo un problema, digamos. ¿Cómo encontramos bases de Grobner? Que este es la chicha, digamos, es el verdadero problema. Las bases de Grobner son muy bonitas, pero decime cómo encontrar una. Bueno, vamos a ver muy por encima cuál es el algoritmo para encontrar una base de Grobner. ¿Cómo estoy de tiempo? Estoy bien. Entonces, bueno, si tengo dos polinomios no nulos, vamos a definir lo que se llama el S-polinomio entre estos dos polinomios, que va a estar definido de esta forma, ¿sí? El L va a ser el MCM entre el LP y el LP de G. Este S de FG, de alguna manera, no sé si lo escribí, me lo puse en esta charla, va a ser como, se va a fijar entre, si tengo un conjunto de polinomios, cómo interactúan entre ellos para ver qué tan cerca están ser de base de Grobner, ¿sí? Bueno, sí lo metí. Bien, si tengo un conjunto de polinomios, entonces G es base de Grobner, si, solo si, el S polinomio entre cualesquiera dos elementos es reducido a 0 módulo G. Bien, para todo I distinto de J. Bien, entonces, el algoritmo de Buchberger es el algoritmo que chequea, o sea, que encuentra base de Grobner teniendo un ideal. Pero para tener un ideal, primero necesitamos, como siempre, tener un conjunto de generadores del ideal. ¿Bien? Lo que nos va a dar este algoritmo es otros polinomios que también generen el mismo ideal que genera F, pero que sea una base de Grobner. ¿Bien? Entonces, tenemos polinomios no nulos acá, y empezamos con un conjunto auxiliar G sub 0. Este G sub 0 va a tener inicialmente los polinomios que teníamos antes. Y un H sub 0 que va a ser los pares de polinomio entre estos, ¿sí? Esto me va a ayudar como a usar el S para ir chequeando cómo se están comportando bien, digamos. Si el HI es igual a 0, entonces terminamos el algoritmo y llamamos G igual a G sub I. Si no, agarramos y aplicamos convenientemente cierto algoritmo para ir cambiando los polinomios. Bien, vamos a ir cambiando este G sub I, lo vamos a ir cambiando para que más o menos se vaya acercando a una base de Grobner y el S de cualquier par de elementos de ellos vaya siendo 0, ¿sí? Y de esta manera lo que terminamos obteniendo es una base de Grobner de este ideal, que es el generado por los F sub is. ¿Bien? Bueno, otra cosa la cosa que me habían preguntado es, ¿la base de Grobner son únicas? Y la respuesta es no.
ya tenemos un algoritmo y todo, pero sí en ser únicas, digamos. Acá vamos a definir otro tipo de base de Grosvenor, o sea, un tipo de base de Grosvenor con una condición extra, y esta condición extra va a hacer que sí sean únicas, salvo permutaciones, ¿sí? O sea, la base de Grosvenor, estamos acá indicando alguna orden, pero bueno, va a ser lo mismo, tener G1, G2 esto, que G2, G1 esto. Bien, entonces se va a llamar minimal si el LC, el coeficiente principal de los G sub i, es igual a 1 para todo esto, digamos. Obviamente, otro cambio que le podría hacer una base Grosvenor es cambiarle un escalar, bien, a multiplicarlo por un escalar a todo el polinomio y viene a tener la misma chicha, o sea, va a ser lo mismo. Entonces, bueno, para convenir cosas, decimos que su coeficiente principal va a ser 1 y el LP de G sub i no divide ningún LP de G sub j. ¿Bien? Si cumple estas condiciones, entonces va a ser una base de Grosvenor minimal. Algo que se puede ver muy fácil es que si tengo una base de Grosvenor y resulta que el LP de G sub 2 divide el LP de G sub 1, significa que puedo suprimir este G sub 1 y puedo seguir teniendo una base de Grosvenor del mismo ideal. ¿Bien? Entonces, esto lo que nos va a dar va a ser un algoritmo fácilmente para obtener una base de Grosvenor minimal. Y es este que te digo, es chequear, a ver, ¿el LP de G sub i es dividido por algún LP de G sub j? No, bueno, lo dejamos. Y así sucesivamente vamos quitando y vamos obteniendo una base de Grosvenor minimal de esa manera. No tiene mucha más explicación, es iterar ese mismo lema. Y esta proposición habla sobre la unicidad, ¿bien?, de base de Grosvenor minimales, que después creo que lo vuelvo a mencionar de otra manera, que es la misma, que si tengo dos bases de Grosvenor minimales, son la misma salvo permutación de índices. Bien, una base de Grosvenor G se dice reducida si el LS de G sub i es igual a 1 para todo i entre 1 y t, lo mismo que antes, y si G sub i es reducido respecto a este elemento, acá me falta una condición. Perdón, acá hay que sacar este sí. Y G sub i es reducido respecto al resto. ¿Sí? Este sí hay que sacarlo. Bien. Este es otro algoritmo para pasar de bases minimales, ¿bien?, a bases reducidas. ¿Sí? No tiene mucha, digamos, es un poco rutinario, hay que meterse bien en el tema de qué significa reducida, qué significa minimal, pero bueno, de esta manera obtenemos una base de Grosvenor reducida sobre i y también son únicas, ¿sí? Fijando obviamente el orden monomial, cosa que no volví a mencionar. Bueno, hasta acá era más o menos lo que quería decir. Voy a mencionar un par de cosas más, algunas aplicaciones de base de Grosvenor interesantes. La primera es sobre, había dicho algo de geometría algebraica. Si yo tengo un ideal, en general en un anillo R, ¿bien?, el radical de I se puede definir como la intersección de todos los ideales primos que contienen ahí, pero también se puede definir de esta manera, ¿bien?, que son todos los elementos en R, tal que alguna potencia de X pertenece ahí. Y un ideal I se dice radical si coincide con su radical. Los ideales radicales tienen cierto interés en la geometría algebraica porque hay un mapeo entre ideales del anillo de polinomios y objetos algebraicos, ¿sí? Los ideales radicales, ¿bien?, están asociados a los que son los cerrados Zariski, ¿bien?, sobre un cuerpo algebraicamente cerrado. Entonces, bueno, este resultado de acá requiere usar el teorema de los ceros de Hilbert, un teorema que dice cómo se vinculan, ¿bien?, los cerrados Zariski con los radicales. Entonces, en este caso, los teoremas de los ceros de Hilbert requieren que el cuerpo sea algebraicamente cerrado. Entonces, este resultado de acá requiere que
el cuerpo es algebraicamente cerrado. Bien, nosotros no lo dije, pero tenemos una forma de chequear si dos ideales son iguales. Bien, ¿cómo hago? El algoritmo que tengo ahora es ver si tengo un polinomio, ver si pertenece a ese ideal o no. Bueno, lo que puedo hacer es, agarro los dos ideales, veo los generadores de los dos, y chequeo que todos los elementos del generador de uno pertenecen al generador del otro. Y después de la otra manera. De esa manera puedo ver una doble inclusión y probar que dos ideales son iguales vía solamente ver si un elemento pertenece a un ideal o no. Entonces, el teorema lo que dice, a grandes rasgos, no hace falta que diga específicamente todo, es que si agrego una variable más, basta que me fije si el 1 pertenece a cierto ideal para ver si el f pertenece al radical del ideal o no, digamos. En vez de ver si f pertenece al ideal, basta que agregue una cosita más y vea si el 1 pertenece ahí para ver si f pertenece al radical. ¿Bien? Entonces de esta manera tengo un algoritmo para saber si los ideales son radicales o no. Y este resultado de acá fue un resultado que encontré cuando hice la tesis de grado. Después mi director vio que ese resultado se había mencionado en algunos lugares, nunca pudimos encontrar una prueba, que tampoco la voy a dejar así por encima, por si alguien tiene ganas más o menos de chusmear después cómo es. Pero dice que si yo tengo un ideal propio del anillo de polinomios y G admite una base de Grobner tal que los coeficientes, las potencias de f son todas libres de cuadrados, entonces el ideal J es radical. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces los algoritmos para calcular base de Grobner demandan mucho computacionalmente. Entonces, este criterio te reduce bastante pasos. ¿Bien? De hecho, mi trabajo de grado tuve que, con la compu, calcular algunas bases de Grobner. En algunos casos no me los compensaba, pero como yo ya tenía una base de Grobner de G, y vi que todos sus LP eran libres de cuadrados, automáticamente ya sabía que era radical y no necesitaba seguir haciendo cuentas. Perfecto. Eso es todo. Muchas gracias. Bravo. Y... Oye, preguntas. Preguntas, alguien del público que ponga su cámara y su micrófono. ¿Está Claudio Bravo? ¿Puedo hacerle preguntas a Claudio Bravo? Hola, soy yo. ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones por tu charla, ha salido muy bien. Gracias. ¿Tenías una pregunta? Yo tenía una pequeña pregunta, pero tal vez se salga un poco de lo que estábamos tratando, pero en algún sentido las bases de Grobner te pueden ayudar a intentar entender el número minimal de generadores que pueda tener un cierto ideal, por ejemplo, en un anillo de polinomios variables, una cosa en un anillo de esa naturaleza. Es buena pregunta, pero no sé responderte. No sé responderte, la verdad. No lo sé. Yo creo, y es muy fácil decir creo porque se saca de encima cualquier prejuicio. Yo creo que no, porque si no, creo que el resultado sería más o menos conocido. Pero no sé, la verdad es que no sé. Bueno, gracias de todas maneras. No, gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? Iba a poner la imagen de un perrito enojado acá para que nadie preguntara nada, pero no quería arruinar el archivo. Bueno, entonces, Claudio Bravo, ¿ninguna pregunta? Quiero que un arquero me haga una pregunta. No, luego de esa creo que no. Perfecto. ¿Vas a jugar la próxima Copa América? Ah, no sos Claudio Bravo, no, me decepcionaste. No soy el verdadero. Soy uno nuevo. Un poco más joven. Perfecto. ¿Atajás en algún club? ¿En la qué? Si ¿Atajás atajas en en algún algún club de club, fútbol? No soy muy bueno para el fútbol. cuidado que entró Bueno. Arturo Vidal. ¿Para dónde está? El rey. Son unos trolls de mierda.
Bueno, sí, pero a Arturo Vidal no le tengo ninguna pregunta, la verdad. No le tengo ninguna pregunta. Oye, Bueno. Emi, gracias por la charla, la verdad estuvo bien Todo muy buena. muy interesante cómo fuiste yendo con las preguntas. Y bueno, cómo después se complejiza. Sí, Interesante, de verdad. Vale. Ponerse muy Muchas técnico gracias. con los Estuvo algoritmos súper de bueno. verdad no tenía sentido, digamos, no tenía mucho sentido. No, pero es que esto estaba bueno cómo iba ahí planteando las preguntas y luego el cómo se iba abordando, porque es cierto, o sea, en matemáticas generalmente se plantea la existencia de cosas, pero como decís tú, o sea, como, ya, pero pásame una. Entonces, y ahí tenemos que lidiar con los computadores. Ahí tenemos que lidiar con los computadores y con lo que puedan hacer. Entonces, no, bueno, bacán. Gracias. De hecho, está las bases Grosvenor en el caso no conmutativo, que sería más lo que me interesa a mí,